Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. En la esquina del parque. Hola, hola, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos en esta tarde de sábado 20 de agosto del 2022. Que es el 232º día del año. 232 días vamos a completar a la medianoche y restarán ya nada más 133 días para decirle adiós a este 2022. Tarde hermosa de verano aquí en Desamparados, día sin agua. Ese es el tiempo, el clima que tenemos ahora, el que hemos construido o destruido, como usted quiera verlo, y estamos averanados en este mes de agosto. Este es nuestro programa 1836. Muchas, pero muchas gracias por acompañarnos en su programa En la esquina del parque con su servidor y amigo Fernando Fait. Espero que hayan disfrutado mucho el especial de la semana pasada con Gilberto Santa Rosa y la Sonora Santanera, programa especial musical para el Día de las Madres, y agradecerles a las personas que nos hicieron reporte de sintonía. Próximo sábado vamos a estar anunciando a las 3 ganadoras de 3 premios aquí en su programa En la esquina del parque. Pero hoy, cuando son las 3 de la tarde con 2 minutos, estamos completamente en vivo. Vamos a conversar sobre un tema que ha estado hace días en la atención de los ciudadanos y que lastimosamente a veces se deforma la información según del lado del que usted quiere estar. Por eso hemos invitado para el día de hoy, en algunos minutos ya va a estar con nosotros, don Rodrigo Arias Camacho, presidente del Consejo Nacional de Rectores y rector de la Universidad Estatal a Distancia, para que don Rodrigo pueda explicarnos a todos los que estamos aquí en la esquina del parque qué es el Fondo Especial para la Educación Superior FES, los mitos de los salarios, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, por ahora vamos a un corte comercial, vamos a nuestra sección en un día como hoy, corte comercial, y regresamos con nuestro tema de fondo hoy aquí en la esquina del parque. En la esquina del parque. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. En la esquina del parque, en un día como hoy. 20 de agosto de 1572. En Manila, Filipinas, y sin saber que Felipe II le concede una paga de 2,000 ducados, muere de un ataque de apoplejía y en situación económica de pobreza Miguel López de Legazpi, conquistador español que fue administrador colonial de las Islas Filipinas y fundador de la ciudad de Manila. 20 de agosto de 1778, en Chillán, Chile, nace Bernardo O'Higgins, político y militar chileno, figura clave en la independencia de su país y de Latinoamérica. 20 de agosto de 1779, nace en la provincia sueca de Östergötland John Jacobo von Berzelius, químico sueco inventor de los símbolos de los elementos químicos y fundador del análisis químico, además de descubridor del cerio, selenio y torio. Será considerado, junto con John Dalton, Anthony Lavoisier y Robert Boyle, padre de la química moderna. 20 de agosto de 1886. Se iniciaron los trabajos de la construcción del ferrocarril al Atlántico en Cartago. 20 de agosto de 1888. Por decreto legislativo número 77 de esta fecha, se clausuró la Universidad de Santo Tomás. 20 de agosto de 1940. En México,
el revolucionario León Trotsky, de 61 años, que fue compañero de lucha de Vladimir Ilich Lenin durante la Revolución Rusa y más tarde perseguido por Stalin, recibe un golpe de piolet en la cabeza de manos del estalinista español Ramón Mercader. Al día siguiente, tras pasar todo el tiempo en coma, fallecerá. Ramón Mercader recibirá la ciudadanía soviética. Y en un día como hoy, 20 de agosto de 1974, la ley número 5558 establece la creación del Parque Nacional Barra Honda de Nicoya, Guanacaste. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. En la esquina. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fait y quiero invitarlos para que me acompañen todos los sábados de 3 a 5 de la tarde en mi programa En la esquina del parque con Fernando Fait, un programa de análisis y opinión con invitados, documentales, rescate de tradiciones, visitas a las comunidades. Recuerde, sábados de 3 a 5 de la tarde en la esquina del parque, su lugar de encuentro por el Facebook Live de En la esquina del parque y por Antena 6. Los espero. El Cuerpo de Bomberos ya está preparado para ayudar a las personas en esta época lluviosa, pero usted y su familia ya están preparados. Recuerde, tenga a mano un foco, agua potable y alimentos no perecederos. No tire basura en la vía pública, así evitaremos el colapso de las alcantarillas. Durante una inundación, evite cruzar ríos y acequias. Y si vive en zonas propensas a inundaciones y deslizamientos, identifique las rutas de evacuación y no olvide, en caso de emergencia, llame al 911. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. En la esquina del parque nos interesan sus comentarios, invitaciones a sus comunidades para hacer el programa y propuestas de temas. Escríbanos al WhatsApp 8717-2424 o al correo electrónico info@enlaesquinadelparque.com. Disfrute de la variada y exclusiva programación que hemos preparado para usted en nuestro canal Antena 6 TV. Noticias, fábulas, revistas, farándula, transmisiones deportivas y lo mejor en películas. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo llamando a su operador de cable local. Es gratis. Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Solicítalo ya. En la esquina del parque. Gracias por continuar con nosotros, 3 de la tarde con 10 minutos. Un saludo muy especial a quienes nos sintonizan por medio de Vocex, Canal 22, Cable Cartago, Canal 22, Ticolínea, Canal 22, Street Fiber, Canal 22, Satel, Canal 28, Cablevisión, Canal 47, Cable Sur, Canal 53,
Cable Plus, canal 78, Cable Centro, canal 206 y Cable Santos, canal 267. De verdad que muchas, pero muchas gracias por acompañarnos con Antena 6 y los sábados de 3 a 5 de la tarde con su programa En la Esquina del Parque con su servidor y amigo Fernando Fay. Para el día de hoy estamos esperando, ya hemos confirmado en horas de la mañana a don Rodrigo Arias Camacho, rector de la Universidad Estatal a Distancia y presidente del Consejo Nacional de Rectores, CONARE, para hablar del Fondo Especial para la Educación Superior, FES. Lastimosamente no se ha conectado todavía don Rodrigo, esperamos que pueda hacerlo en cualquier momento. Pero haciendo un preámbulo del tema para el día de hoy, es muy posible que usted en estos días, en estas semanas, ha estado escuchando esa discusión de las universidades públicas y el gobierno de 100 días de don Rodrigo Chávez Robles, donde, como se ha procedido en los últimos años, debe hacerse una negociación anual. Se había dicho en un principio, cuando se estableció todo el mecanismo de revisión del FES, que era cada 5 años. Sin embargo, ahora ha sido la práctica de hacerlo cada año, en poder cumplir el mandato constitucional que establece el artículo 85 de nuestra Constitución Política, que establece que debe hacerse en el presupuesto de la República, establecerse una partida de financiamiento que va a permitir, y dice, me permito leer el artículo 85 textual: el Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia, y les creará rentas propias independientemente de las originadas en estas instituciones. Estos fondos, que como ustedes ven, habla muy claramente a las universidades, no habla de un concepto amplio de educación. Sin embargo, también se ha establecido por mandato constitucional que el 8% del presupuesto debería ser, el 8% del PIB debería ser destinado a la educación. Una parte de eso, por supuesto, para la educación superior pública, y como siempre, vía presupuesto de la República en el Ministerio de Educación para escuelas y colegios. También involucra a otras entidades, y esa ha sido la discusión que se ha venido dando en las últimas semanas, ya que el gobierno de don Rodrigo Chávez Robles planteaba una disminución de lo que ya venía establecido en el presupuesto de este 2022, que como mínimo pedían las universidades debía de mantenerse y negociarse a partir de eso. Cuando parecía que el gobierno de la República, el Poder Ejecutivo, iba a plantarse en esa decisión, hubo mucho ruido jurídico, por ponerlo en términos populares. ¿Esto qué significó? Que había un mandato constitucional del cual no puede desapegarse el gobierno del presidente Chávez Robles. Fue así que el miércoles, que en la semana pasada, no necesariamente el día miércoles, creo que más bien fue el día martes por la tarde, el gobierno manifestó que mantenía el mismo monto del presupuesto 2022 para el 2023 y que con esa propuesta sobre la mesa continuaría la negociación con las universidades en una mesa que es tradicional que se abra cada año. Se trasladó para el día siguiente, miércoles, o para el día jueves, la reunión de revisión del presupuesto del FES. Lastimosamente, el gobierno de la República suspendió la sesión el jueves y hasta el día de hoy no hay noticias de una nueva reunión entre las autoridades de las universidades públicas y el gobierno de don Rodrigo Chávez Robles
para definir este presupuesto de las universidades públicas. Hoy, nuestra esperanza todavía de conversar con el rector de la Universidad Estatal a Distancia y presidente del Consejo Nacional de Rectores, CONARE, es que nos pudiera contar sobre esta negociación, pero también que pudiera aclarar una serie de temas que algunos dicen que son noticias falsas, que faltan a la verdad. Ustedes están viendo ahorita de fondo estos procesos de negociación que se dan entre las universidades públicas y el Poder Ejecutivo. Estas son tomas del día martes. Recordemos que las universidades públicas convocaron para este pasado martes 16 de agosto a una marcha en defensa de ese presupuesto, y vemos a muchos de los funcionarios de las universidades que visten con una camiseta alusiva a esa marcha y que se sentaron en la mesa de negociación el día martes con la ministra de Educación y otras autoridades del Poder Ejecutivo. Bueno, como les decía, nuestra meta el día de hoy era poder aclarar si lo que algunos diputados, especialmente doña Pilar Cisneros del partido de gobierno, ha dicho sobre el gasto en salarios desmedidos en las universidades públicas, para que además nos aclararan si hay un abuso por parte de este presupuesto en función de lo que es el presupuesto del Ministerio de Educación para primaria y para secundaria, que también ha sido uno de los elementos que han tratado de poner sobre la mesa los detractores de entregar estos recursos a las universidades públicas, porque dicen que cómo puede estar cubriéndose tanto a las universidades públicas y que niños y jóvenes estén en muy malas condiciones o con un rezago educativo muy grande en nuestro país. Pues bueno, son las 4 de la tarde con 17 minutos. Seguimos en espera si el señor rector de la Universidad Estatal a Distancia va a incorporarse con nosotros a este programa, a esta edición de su programa En la Esquina del Parque. Como siempre, porque en este programa nunca hemos rehuido a tomar posición, por supuesto que en este caso yo sí deseo manifestar que hemos invitado al señor rector de la Universidad Estatal a Distancia porque creemos firmemente que ha habido manipulaciones en la información para atacar a las universidades públicas, porque se ha querido decir que es única y exclusivamente dinero que se utiliza para salarios, pensando simplemente en docencia. Pero toda la investigación, una gran parte de la investigación de este país, la hacen las universidades públicas. Muchos de los fertilizantes que se usan en nuestros campos, muchos de los alimentos, la calidad de los alimentos y nuevas visiones nacen de las universidades públicas que en conjunto con la empresa privada hacen estudios importantes para el país. Recientemente estaba saliendo un estudio de la Universidad de Costa Rica acerca del oso perezoso, que en su piel se genera algún tipo de sustancia que podría permitir generar una serie de anticuerpos para algún tipo de enfermedad. ¿Y eso lo hace una universidad privada? No. ¿Eso lo hace la empresa privada? No. Eso lo hace la universidad pública con los recursos que vía presupuesto, como lo establece y se los decía, el artículo 85 de nuestra Constitución, le permite lograr esos y más estudios de investigación importantes, en este caso para la salud de todos los que habitamos en este país y fuera de nuestro país. Porque recuerden ustedes que cuando se vino lo del COVID, la Universidad de Costa Rica empezó a hacer grandes esfuerzos para buscar alguna posibilidad y empezaron a probar con caballos para ver si encontraban algún tipo de respuesta que permitiera desde Costa Rica y por supuesto si se lograba después para el mundo combatir la pandemia del COVID-19. Así que creemos que es importante que el gobierno, el Poder Ejecutivo, a la cabeza de don Rodrigo Chávez, haya entendido que era sumamente importante
hacer un alto en el camino y por lo menos mantener el monto del presupuesto establecido para 2022 en 2023. El día de ayer, ya las universidades públicas han hecho un nuevo planteamiento derivado de esta base que estableció el gobierno del presupuesto del 2022 para ponerlo sobre la mesa, situación que no ha podido darse ya que no ha sido nuevamente convocado las autoridades de las universidades públicas por parte del gobierno. Creo que es importante también señalar que ha habido algunos enemigos de la educación pública que además ha sido notorio su interés de fortalecer a la educación superior universitaria privada, que se han convertido en los grandes enemigos, en quienes hacen grandes ataques. Y vean ustedes que es curioso, estábamos viendo en un día como hoy, y resulta que hace 134 años, un 20 de agosto, hubo también detractores de la universidad, en aquel tiempo de la Universidad de Santo Tomás, y esta universidad cerró durante mucho tiempo hasta que en los años 40, inicios de los 40, el expresidente de la República, el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, tuvo la oportunidad de generar la creación de la Universidad de Costa Rica. Muchos años después vino el Instituto Tecnológico, con sede en Cartago, y dando un giro a la educación privada especializada en lo tecnológico. Después vino la Universidad Nacional allá en Heredia. Después se dio el hito importante de la Universidad Estatal a Distancia, que le ha permitido hoy a cientos de miles de jóvenes a lo largo y ancho del país poder continuar con estudios superiores universitarios a distancia. Y más cercano a nuestro tiempo, la Universidad Técnica Nacional, es decir, de manera robusta se ha podido ofrecer a los jóvenes de este país que terminan su secundaria una opción para poder continuar con estudios a nivel universitario. Esto es un privilegio porque no muchos países cuentan con universidades públicas tan sólidas, tan de prestigio, con las condiciones, con sedes regionales que permite que no solo estudien los que estén en la capital, sino quienes puedan estar en regiones como Guanacaste, en regiones como Turrialba, como Limón, que le permitan en la zona sur poder crecer y realizarse como profesionales. Y además ha permitido también que nuestros centros médicos, por hablar en el área de salud, tengan la maravillosa oportunidad de estudiar, de especializarse y ofrecer servicios a veces únicos. El día de ayer estaba viendo la historia de un joven graduado de la Universidad de Costa Rica de Medicina que está en el hospital Tony Facio de Limón y es el único especialista en su ramo, ¿verdad? Entonces, ya me confirma aquí doña Carol Ramírez, periodista de la UNED, que don Rodrigo ya está por conectarse, así que en buena hora que ya vamos a poder contar con él, y agradecido con la periodista de la Universidad Estatal a Distancia para que podamos en los próximos minutos estar conversando con don Rodrigo Arias Camacho. Hay quienes creen que las sedes regionales no son necesarias en este país. Sí, tenemos 50,000 kilómetros cuadrados, pero son necesarios porque no todas las personas tienen la oportunidad de venirse a vivir a San José y venir a estudiar a San José. Bendita sea la hora en que hay profesionales en Guanacaste que han estudiado en la sede regional de la Universidad de Costa Rica, o quienes han estudiado por medio de la UNED a distancia, o quienes han tenido la dicha de estar en una sede regional de la Universidad Nacional, o los que han podido y se han venido para el Instituto Tecnológico en Cartago.
Entre más oportunidades tengamos para que nuestros jóvenes puedan sacar carreras universitarias y no solo realizarse como personas, sino contar con una gama de profesionales en el país, será un crecimiento importante para todo un país, no por sentirnos un país lleno de profesionales, no, por sentirnos que hemos hecho las cosas bien, que hemos pensado en forma, en grande, como tiene que darse en un país que pueda crecer como se debe. Me dicen por ahí que don Rodrigo Arias, si me ayudan los compañeros de la producción, parece que ya don Rodrigo está listo para entrar con nosotros. Pero si gustan, para hacer todo de la mejor manera, don Ángel, si aprovechamos y vamos a un corte comercial y regresamos, Dios mediante, ya con el rector de la Universidad Estatal a Distancia y presidente del CONARE, don Rodrigo Arias Camacho. Con permiso, ya regresamos. En la esquina. La señal de Antena 6 TV cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Canal 267 de Cable Santos para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex cubriendo toda el área metropolitana. Y Canal 206 de Cable Centro para el sur de nuestro país. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo ya a su operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web www.enlaesquinadelparque.com. Los esperamos. Hola, buenas, mi nombre es Isabel Delgado, tengo 20 años, soy productora de la zona de Santana. Estoy estudiando ingeniería industrial como el de hace unos 2 años más o menos. Es una mejora continua, una mayor productividad, una logística, poder llevarle a las personas un producto de calidad y sobre todo una frescura que es muy difícil que un supermercado o algo así lo llegue a tener. Incitar a las personas que vayan a la Feria del Agricultor. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fait y quiero invitarlos para que me acompañen todos los sábados de 3 a 5 de la tarde en mi programa En la esquina del parque con Fernando Fait, un programa de análisis y opinión con invitados, documentales, rescate de tradiciones, visitas a las comunidades. Recuerde, sábados de 3 a 5 de la tarde en la esquina del parque, su lugar de encuentro por el Facebook Live de la esquina del parque y por Antena 6. Los espero. Durante la época lluviosa aumentan las posibilidades de que ocurran los accidentes de tránsito. Por eso, bríndele el mantenimiento adecuado a su vehículo. Respete los límites de velocidad en nuestras carreteras.
En caso de fuertes lluvias, encienda las luces principales del vehículo. Utilice los dispositivos de seguridad como el cinturón y las sillas para menores. Y no olvide, en caso de emergencia, llame al 911. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. En la esquina del parque. 3 de la tarde con 31 minutos. Gracias por acompañarnos en su programa En la esquina del parque. Un saludo muy especial a quienes nos reportan sintonía desde la UNED en Liberia y desde la UNED en Sarapiquí. Creo que ya está con nosotros don Rodrigo Arias Camacho, rector de la Universidad Estatal a Distancia y presidente del Consejo Nacional de Rectores, CONARE. Don Rodrigo, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a ver si estamos con la imagen en negro para ver si... Ahí tenemos a don Rodrigo. Don Rodrigo, buenas tardes. Gusto de saludarlo. ¿Me escucha, don Rodrigo? Algún problemita estamos teniendo con el audio de don Rodrigo para que nos escuche. Ya lo vamos a estar corrigiendo en cuestión de segundos. Don Rodrigo, buenas tardes, ¿nos escucha? Don Rodrigo, ¿será que nos vamos a tratar de... Debe ser algún problemita de don Rodrigo allá en donde él se encuentra. Vamos a tratar de... Don Rodrigo, muy buenas tardes. Creo que no nos está... Tiene desactivado el sonido, don Rodrigo. Vamos a ver. Don Rodrigo nos escuchará. Creo que ahora se le quedó por ahí pegada la imagen. Ya vamos a estar tratando de solucionar. Son detalles que se dan cuando tenemos la transmisión en vivo de su programa En la esquina del parque. La tecnología también nos juega a veces pasadas. A mí me lo ha hecho varias veces. Vamos a ver si logramos que pueda don Rodrigo. Don Rodrigo, buenas tardes. Don Rodrigo, ¿nos escucha? Algo le está sucediendo. Ya vamos a tratar. Como les decía, hoy estamos conversando sobre este tema del Fondo Especial para la Educación Superior, FES, que se ha convertido en un tema de debate nacional en los pasados días y ha generado posiciones muy contrarias. Hay alguna serie de detractores de darle ese presupuesto. Hay quienes se atreven a manifestar que la situación económica del país no da para ese presupuesto y que es una cabezonada de las universidades públicas el solicitarlo. Bueno, por eso hemos querido buscar en para esta tarde de sábado a la fuente que está al frente del Consejo Nacional de Rectores en esta negociación para aclarar ese y muchos de los temas que, como les digo, se han venido planteando en detrimento de entregarle o no a las universidades públicas este presupuesto. Temas de los salarios, temas de en qué se gasta, en la rendición de cuentas, en que al financiarse en tal magnitud a la universidad pública
se está desfinanciando, las universidades públicas se desfinancia a la educación primaria y a la educación secundaria. Bueno, de todo eso queremos escuchar a una voz oficial de las universidades públicas para que puedan dejar muy en claro todos estos temas que se han venido planteando. Don Rodrigo, muy buenas tardes. No nos escucha don Rodrigo. Permítame para ver si logramos. La otra posibilidad que tendríamos, don Ángel, es contar con una imagen de don Rodrigo y hacerlo vía telefónica, como nos ha tocado hacerlo en algún momento cuando hemos tenido algún problema. Ustedes me avisan, por favor, en la producción, si tomamos la decisión de hacerlo de esa forma, para que podamos contar con la participación del señor rector de la Universidad Estatal a Distancia y presidenta del CONARE, que como vemos ya se ha incorporado con nosotros, pero algunos detalles técnicos no están permitiendo que él pueda ingresar de la mejor manera. Don Rodrigo, ¿ahora sí nos escucha? Ahora sí, entré por el teléfono. ¿Algún problema en la computadora? Muy bien, don Rodrigo. Muchas gracias, un gusto de saludarlo. Gracias por la oportunidad y disculpe por el atraso, pero yo no sé, algo sucedió hoy. Normalmente no pasa eso. Antes que aquí estamos, don Rodrigo, si usted pudiera darle vuelta al teléfono y ponerlo de manera horizontal, le quedaría mejor para la imagen. Ahí está perfecta la imagen. Aquí estamos bien así. Muy bien. Okay. Don Rodrigo, le decía a los amigos televidentes que nos acompañaban en la primera parte, en el primer bloque, que se ha venido hablando mucho del FES, en términos muy generales, se hablan de cifras, hay quienes dicen, y por eso tenemos todo este espacio para aclarar, pero empecemos por el principio, dijo por ahí alguien. ¿Qué es el FES y cuál es el peso importante que tiene para el país? No para las universidades públicas, para el país, si me hace usted el gran favor. Sí, bueno, muchas gracias. Y me parece que así como usted dice, al final es como tiene que verse, porque la universidad pública pertenece al país y todas las personas, independientemente de si estamos dentro de una universidad, si estudiamos dentro de una universidad o no, todos tenemos algo que ver con el de las universidades públicas. De ahí que precisamente ahora en la última Conferencia Mundial de Educación Superior que se realizó en mayo en Barcelona, la educación superior se veía desde 3 puntos de vista y creo que por ahí podemos comenzar. Primero, como un bien público social. Y un bien público es porque nos pertenece a todos. Hay que ver con todos los sectores, con todas las poblaciones, con todas las personas dentro de un país. Es un derecho humano fundamental y es un deber del Estado. Ahora bien, esas 3 premisas de la UNESCO están de alguna forma recogidas dentro de lo que es la historia de la presencia de la universidad en nuestro país y en ese contenido de lo que es el abordaje de la educación superior que Costa Rica ha tenido a lo largo del tiempo. El FES es hoy en día el mecanismo cómo se identifica el financiamiento que otorga el Estado a las universidades. Y es bueno aclarar esto. El financiamiento no lo da el gobierno, el financiamiento, de acuerdo con el artículo 85 de nuestra Constitución Política, es el Estado. Es un deber de los estados. Y en este artículo 85 de la Constitución Política, que es donde está reflejado hoy en día, tenemos que ver que se vienen a acumular una serie de antecedentes que se remontan a la constituyente del año 49. Allá cuando se discutió la Constitución actual en 1949, además de incorporar con rango constitucional la autonomía universitaria, lo que hoy es el artículo 84, que dice que la universidad cuenta con independencia para el cumplimiento de sus funciones y le da todas las capacidades que requiere para llevar adelante sus quehaceres. Inmediatamente el artículo 85 dice que cuenta también con ese financiamiento asegurado a nivel constitucional. Este fue un paso importantísimo del año 49
Y hoy en día, pues el artículo 85 dice dos cosas muy importantes en relación con ese financiamiento. Uno, que el FES no puede ser menor al del año anterior, no puede ser el año precedente. Ahí hay una base, tiene que calcularse el financiamiento para las universidades. Y segundo, tiene que reconocer el costo de la vida, con el propósito pues que los recursos mantengan la capacidad de adquisición de los muchos servicios y bienes que las universidades deben de llevar adelante para el cumplimiento de sus funciones. Todo esto, dichosamente en Costa Rica, tiene rango constitucional y sienta las bases del proceso de negociación que se da para el financiamiento universitario del año siguiente. Es precisamente este capítulo dentro de la Constitución Política el que dentro de un concepto de la educación con eso continuo, correlacionado desde la preescolar hasta la universitaria, pues establece claramente la necesidad de brindar el financiamiento a las universidades y una base de cálculo, que es lo que contemplamos dentro del Fondo Especial de Financiamiento de la Educación Superior. De ese fondo toman sus recursos las 4 universidades estatales que existían en el año 81 cuando se dio la reforma constitucional, que son la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico y la UNED, la Universidad Estatal a Distancia. Ahora dentro de la negociación se suma también la UTN, pero ella tiene un financiamiento adicional que no está actualmente dentro de lo que es el concepto del FES. Llegará a estar dentro del FES, pero se negocia por separado porque son transferencias específicas que recibe de diferentes fuentes del Estado. En fin, es el mecanismo en el cual se asegura el financiamiento para que las universidades puedan realizar ese papel clave, estratégico, esencial que tienen en la sociedad costarricense. Don Rodrigo, es muy importante y aquí tratamos de hablar siempre en un lenguaje lo más llano posible en la esquina del parque. Esto que usted nos acaba de explicar, ese presupuesto que vía constitucional debe haber para las universidades públicas, no se incrementa año con año solo para pagar salarios. Contémosle por favor a la gente, porque en eso ha habido, y yo tengo que decirle con mucho respeto, creo que también ha habido un error de las universidades, que no todos los costarricenses o todos los que vivimos en este país tenemos la oportunidad de conocer el gran trabajo que hacen las universidades públicas más allá del profesorado y las clases. Hace un trabajo mucho más amplio. Creo que no nos daría este programa para poder contarlo, sí, pero por lo menos expliquémosle a la gente claramente, y yo hago una aclaración, como le hice al principio del programa. Hay veces que nos dicen, es que hay programas que no son subjetivos o objetivos. Bueno, yo hoy, si me quieren tratar de subjetivo, lo acepto, porque creo fielmente en las universidades públicas. Por eso damos este espacio para que las universidades expliquen de manera amplia lo que hacen más allá de pagar salarios, don Rodrigo, si es usted tan amable. Sí, efectivamente. El FES, que es ese fondo que tiene rango constitucional para que cumplamos la función, constituye el principal elemento que aporta recursos a las universidades, pero es para llevar adelante toda la función que tienen en la sociedad. Dentro de esa función es importantísimo la parte de ofrecimiento de recursos a la población en general, algo que ha venido aumentándose en estos últimos años. A pesar de la crisis presupuestaria, de la crisis de recursos, las universidades hemos venido haciendo esfuerzos que se reflejan en un aumento de la matrícula, un aumento sostenido con el propósito de poderle dar más oportunidades a las personas en general y en todo el territorio nacional. Para ello también hemos aumentado las becas. Entonces, es uno de esos elementos importantes, esenciales, que se realizan por parte de las universidades, que es la posibilidad de dar becas y ayudas a la población estudiantil para que continúen sus estudios universitarios. Y ahí se demuestra pues también en estos años un mayor compromiso de aumentar becas que se han venido incrementando de manera sostenida en este último periodo durante los últimos 5 años. Pero esto, digamos, vinculado con uno de los quehaceres sustantivos, como es la docencia. Pero de igual manera está la investigación que en Costa Rica
se hace por parte de las universidades casi en la totalidad de lo que el país investiga. Más del 90% de la investigación nacional surge de las universidades públicas. En nuestro país, a diferencia de algunos países más avanzados, más desarrollados, la empresa privada casi no investiga, y eso es una verdad que está reflejada en los indicadores de nuestro país. En un caso como el de Costa Rica, entonces, dada esa situación, pues la investigación, la mayoría de la investigación, más de un 90% de la inversión en investigación surge de las universidades públicas. Y de igual forma, tenemos que sumar otro quehacer elemental de la vida universitaria, como es lo que llamamos extensión, acción social, vinculación, presencia en las comunidades, presencia en los territorios. Tiene múltiples, variadas formas de manifestar el relacionamiento, la vinculación de la universidad para ayudar a otros sectores de la vida nacional. Tenemos mucha relación con sectores productivos, con pequeñas y medianas empresas, con comunidades, con organizaciones de todo tipo. En fin, son innumerables realmente las acciones que en este campo, que se conoce como una tercera misión de la universidad, lleva adelante la universidad pública en nuestro país. Don Rodrigo, otro de los elementos que se ha tratado de poner en estas últimas semanas es que por cubrir el presupuesto de las universidades públicas, desvestimos el presupuesto de la educación a nivel de escuelas y colegios del país, que por supuesto está muy deteriorado, que las universidades públicas también lo han manifestado con estudios desde sus escuelas y facultades de educación y otras áreas de las ciencias sociales. Podamos explicarle a la gente si es que ustedes con este pedido de presupuesto están dejando sin recursos a a la primaria y secundaria de este país. No, en lo más mínimo. Eso es un equivocado que de igual forma, pues, ahora y en el pasado, en diferentes momentos de la historia, se ha querido utilizar para disminuir los recursos para las universidades. Ese abordaje es equivocado por muchas razones. Empezamos por algo de lo último que usted dijo, el deterioro lamentable que tiene la educación en nuestro país, sobre todo pues en los otros niveles. En primer lugar, no es culpa, digámoslo así, de las universidades. Son otras las razones que han llevado pues a lo que se denomina un apagón educativo, como para concentrar en ese término todo el deterioro que tuvo la educación en estos últimos años. No es por las universidades, sino que es por consecuencia de muchas otras variables no vinculadas con la universidad en particular. Ahora bien, con los recursos, esa discusión sobre los recursos también es importante que usted lo haya mencionado, porque podemos remontarnos inclusive a la constituyente. En 1949, cuando se aboga que el financiamiento de la universidad quede resguardado en la Constitución política, hay voces en contra, como siempre, y una de esas voces en contra dice que le iban a quitar recursos a la educación primaria y secundaria para dárselo a la universidad. Y don Fernando Baurit en particular responde a ese cuestionamiento diciendo que no, que los recursos que se están dando a la primaria y a la secundaria se iban a aumentar para incorporar a la universidad. No se iban a quitar a la primaria y a la secundaria, sino que se iba a incrementar la inversión que Costa Rica hacía en educación por la importancia que da a la educación en todos sus niveles. Y precisamente hay que entenderlo en estos términos, en todos sus niveles. En ese sentido, el artículo 77 de nuestra Constitución Política dice algo elemental para solventar esa discusión. ¿Qué dice el artículo 77? Dice que la educación es un proceso integral, correlacionado, desde la preescolar hasta la universitaria. Todos los niveles son necesarios, en todos los niveles hay que invertir, en todos hay que mejorar para que sean más las personas que a partir de la educación tengan la capacidad de desarrollarse integralmente, para que sean mejores personas, para que sean personas que hayan desarrollado todas sus capacidades y las puedan poner al servicio de las familias, de las comunidades, del país en general. Pero no es desvistiendo a un sector como se quiere mencionar en estos últimos años, en algunas oportunidades a lo largo de la historia, como dije antes, sino que debe de verse en esos términos como se volvió la situación o ese dilema en el 49, es aumentando la inversión en educación para que cubra todos los sectores. Y es un mal abordaje, pues,
que ahora y muchas veces en otros momentos se ha querido dar a la opinión pública, pero es el abordaje incorrecto porque la inversión en el país se requiere en todos los niveles. Y en el nivel universitario, de manera creciente, inclusive. Vea, por ejemplo, que ahora recientemente en un informe de la OCDE se menciona que Costa Rica tiene una tasa de educación universitaria baja en relación con los otros países de la OCDE. Estamos por debajo del promedio de esos países más avanzados del mundo. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de buscar mecanismos mediante los cuales aumente la posibilidad de hacer estudios universitarios en el país, porque eso da una fisonomía a un modelo de desarrollo, y un modelo de desarrollo que en Costa Rica, al no tener recursos naturales, no tener yacimientos de ese tipo, tenemos entonces que apostar a todas las opciones posibles que mejoren las capacidades del talento humano en el país, y para ello es indispensable, es esencial, es estratégico para el presente y para el futuro invertir en la educación universitaria. No es un gasto, es una inversión que viene a culminar ese proceso de apoyo educativo que está establecido desde nuestra Constitución política como una obligación del Estado. Don Rodrigo, quiero volver a resaltar, lo dije antes de que usted estuviera con nosotros, pero creo que con lo que ha planteado de la constituyente del 49 es dejar claro que siempre ha tenido enemigos la educación pública de este país. Es muy curioso porque hoy, en la sección que tenemos en un día como hoy, recordábamos el 20 de agosto de 1888, en que por decreto se cerró la Universidad de Santo Tomás. Y después volver a tener hasta la administración Calderón Guardia, la Universidad de Costa Rica, y todas las universidades que bendito Dios tenemos en el país. Pareciera esto lastimosamente que creo que las universidades no ha sido su discurso, pero a quienes tratamos de comunicar haciendo análisis, también a veces parece que es para jalar agua para molinos de la educación privada, que no está mal, han podido coexistir en el país, pero son muy diferentes, y usted lo ha dejado muy claro en esta primera parte de conversación, en cuanto a lo que significa los estudios, la observación de muchos elementos en la vida cotidiana y en el trabajo con las comunidades, que es capítulo aparte el que hacen las universidades públicas en nuestro país. Don Rodrigo, permítame para ir a un corte comercial. Regresamos porque sí me interesa que usted también nos pueda contar, porque sí hemos visto salarios altos en las universidades, pero eso también ha cambiado y también no son los datos que da don Otto Guevara, nada más de algunos salarios, pero para que nos lo explique el presidente del CONARE, lo hacemos después de nuestro corte comercial. Perfecto. En la esquina. En la esquina del parque nos interesan sus comentarios, invitaciones a sus comunidades para hacer el programa y propuestas de temas. Escríbanos al WhatsApp 8717-2424 o al correo electrónico info@enlaesquinadelparque.com. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fait y quiero invitarlos para que me acompañen todos los sábados de 3 a 5 de la tarde en mi programa En la esquina del parque con Fernando Fait, un programa de análisis y opinión con invitados, documentales, rescate de tradiciones, visitas a las comunidades. Recuerde, sábados de 3 a 5 de la tarde en la esquina del parque, su lugar de encuentro por el Facebook Live de En la esquina del parque y por Antena 6. Los espero. Durante la época lluviosa aumentan las emergencias eléctricas en Costa Rica. Por eso, recuerde que las instalaciones eléctricas deben estar en buen estado.
Evite sobrecargar los sistemas eléctricos y compre únicamente extensiones y regletas que sean certificadas. Antes de dormir o salir de la casa, revise que los aparatos eléctricos no queden encendidos. Y no olvide, en caso de emergencia, llame al 911. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Disfrute de la variada y exclusiva programación que hemos preparado para usted en nuestro canal Antena 6 TV. Noticias, fábulas, revistas, farándula, transmisiones deportivas y lo mejor en películas. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo llamando a su operador de cable local. Es gratis. Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Solicítalo ya. En la esquina del parque. Gracias por continuar con nosotros en su programa En la esquina del parque. Recuerden que estamos todos los sábados de 3 a 5 de la tarde aquí en Antena 6. Estamos conversando con don Rodrigo Arias Camacho, presidente del Consejo Nacional de Rectores CONARE y rector de la Universidad Estatal a Distancia, a propósito del tema del Fondo Especial para la Educación Superior, FES. Don Rodrigo, nuevamente agradecerle que nos esté acompañando en esta tarde de sábado para poder aclararle a mucha gente algunas de esas noticias falsas que ahora abundan en las redes sociales y que son muy fáciles de repetir. Pero me plantea un televidente que le pregunte sobre la labor que hace la UNED facilitándole a las mujeres el estudio, porque hay mucha madre soltera o en familia con sus obligaciones del hogar y del trabajo que ha encontrado en la UNED la oportunidad para seguir realizándose como ser humano, como madre, pero especialmente como mujer en una sociedad costarricense donde lamentablemente la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres sigue siendo un hermoso discurso más que una realidad. Para que nos pueda contar a partir de lo que nos preguntan, por favor. Sí, bueno, muchas gracias a la persona que hace esta observación. Es absolutamente cierta. En el caso, 2/3 partes de un estudiantil, 67-68%, es una universidad que da oportunidad de acceso a la educación superior a una cantidad de mujeres en todo el territorio nacional, que es la otra parte que es digna de resaltar. Las oportunidades de la UNED llegan a todo el territorio costarricense. Y también es importante a decir en este punto que de igual manera, al venir aumentando las becas, como lo hemos hecho muy significativamente en estos últimos años, pues también la población femenina es la que más logra beneficiarse de estos programas de ayudas y becas a la población estudiantil de la UNED. Y así como tenemos una mayoría de mujeres matriculadas en la Universidad Estatal a Distancia, todavía es un poquito más el porcentaje de mujeres dentro del total de las personas que se gradúan por parte de la universidad. Ahora que estamos en graduaciones, en estos días, en todos los diferentes sedes de la UNED, 36 sedes tiene la UNED en el territorio costarricense, vemos que la mayoría de las personas que reciben su diploma son mujeres. Entonces vea que por dos lados vemos esa maniobra de apoyo de oportunidades para las mujeres en la tasa de matrícula y en la cantidad de personas que se gradúan todavía más, lo cual significa que un modelo exigente que requiere mucha autodisciplina, mucha capacidad de lectura, de audición, de autoestudio, es adecuado
para que las mujeres sigan adelante en su proceso de profesionalización, aprovechando pues, las muchas oportunidades que ofrece la UNED dentro de su modalidad de educación a distancia en nuestro país. Pero efectivamente es una universidad de muchísimas oportunidades para las mujeres en general. Don Rodrigo, también importante a partir de lo que hablamos del segmento mujeres, se ha tratado de establecer como un mito que la universidad, especialmente la Universidad de Costa Rica, tiene mayor cantidad de estudiantes de las provenientes de colegios privados. Sin embargo, escuchaba unas cifras ayer de algunos funcionarios de la universidad y establecían que no, que hay una participación, por supuesto, como en todas las universidades públicas y privadas, pero que el grueso era de colegios públicos. ¿Qué nos puede comentar sobre esto, que es otro mito que se ha establecido sobre que las universidades públicas son solo oportunidades para quienes vienen de colegios privados? Sí, bueno, eso es un mito, como usted dice, no se sostiene con la evidencia de dónde provienen la mayoría de las y los estudiantes que entran a las universidades públicas. En datos que en estos días se han actualizado, creo que es el 85.5% de los estudiantes públicas provienen de los colegios públicos, no provienen de los colegios privados. Obviamente tiene que haber un porcentaje de estudiantes que recibimos y que provienen de colegios privados, puesto que, como usted decía antes también, la educación privada es una realidad en nuestro país en todos los niveles y cumple una función importante. Eso no significa que tienen que ser mayoría en las universidades públicas, sino que es una parte de la población estudiantil que recibimos. Pero en estos números que se actualizaron recientemente, se demuestra que el 85.5% del estudiantado de universidades públicas viene de los colegios públicos. En algunas más, en otras menos. En el caso de la UNED, es más del 90% de nuestra población estudiantil que proviene de colegios públicos. Para esas oportunidades de continuar estudios universitarios a la población y en todo el territorio nacional. Pero son muchos de esos mitos que se han dado por personas o sectores que una vez y otra vez y de forma así a lo largo de los años cuestionan el funcionamiento de las universidades públicas, inventan números que no se son evidencia real. Don Rodrigo, antes de irnos al corte, otro de los mitos, pero que también partieron de algún momento, de alguna realidad, es que en las universidades públicas y especialmente la que más ha estado puesta sobre el tapete ha sido la Universidad de Costa Rica, acerca de los salarios de los docentes. Y además repiten muchos, como diríamos en la esquina del parque, como loras, 9 datos que dio el exdiputado Otto Guevara Gut, y se repiten y tratan de actualizarse y se dan fuera de contexto, porque igual que sucede con los médicos, donde a veces lastimosamente una información dice un médico gana 15 millones de colones y resulta que fue que en ese mes le pagaron todas las guardias atrasadas, salarios atrasados. Sabemos que en las universidades y especialmente en la Universidad de Costa Rica ha sucedido esto último, pero también se ha reconocido que hubo algún momento de la historia en que los salarios aumentaron más de lo que tenía que ser. ¿Qué han hecho las universidades para corregir esto? Que al igual que los salarios altos en el sector público, terminarán en algún momento, no es de la noche a la mañana, pero cuéntenos qué proceso han hecho las universidades para acabar con estos males que, como les digo, no es de hace un año, son de muchos años y que, como en todo en este país, tienen que llegar a terminar para bien de la ciudadanía, don Rodrigo. Sí, efectivamente, es una situación que se presenta, y no solo en las universidades, en muchas instituciones del Estado se dio una situación de salarios que realmente salieron de lo normal. Eso lo hemos aceptado en muchos foros, en muchos espacios. No se tapa el sol con un dedo negándolo. Efectivamente se dieron esos excesos, pero ya se pararon hace muchos años también. Lo que pasa es que siguen repitiéndose una y otra vez por el diputado que usted mencionaba y por algunas otras personas que se aprovechan de esos números, en algunas oportunidades además sacados de contexto porque se han acumulado
salarios que se le deben a una persona y luego sale a la luz pública que tal persona recibió tal cantidad en un momento determinado y no se dice que ahí se estaba reconociendo el esfuerzo de varios meses que se le debían a la persona. Pero independientemente de eso, no negamos que es una situación que se llegó a entrar, como dije antes, más en unas instituciones que en otras, pero que también todas vienen estableciendo diferentes medidas de contención del gasto, dentro de las cuales está la limitación para que esos salarios excesivos no vuelvan a presentarse y los que permanecen, los que subsisten dentro del funcionamiento de la universidad, en algún momento llegarán a desaparecer. En fin, es una situación que ha estado presente, pero que desde antes de todas estas leyes de restricción del gasto, de restricción presupuestaria, ya las universidades venían atendiendo con el propósito de responder al mejor uso en el cumplimiento de la misión que tenemos en la sociedad. Don Rodrigo, en estos últimos días hemos escuchado frases que lastimosamente nos asustan porque pareciera que no se conoce la Constitución ni las leyes y quienes las dicen lamentablemente o lastimosamente ejercen una posición en poder ejecutivo o en el poder legislativo que pueden generar no solo a crear confusión, sino dudas sobre una y otra parte en diversos temas. En el caso de ustedes, hay quienes se han atrevido a insistir que parte de la negociación es la rendición de cuentas. ¿Es acaso, don Rodrigo, que los presupuestos de la universidad, las rendiciones, la ejecución, no están para acceso de todos los costarricenses? ¿Es acaso que las universidades públicas solo cuando van al FES ofrecen informes? Por favor, aclaremos eso porque creo que es de suma preocupación y a veces hay que dejarlo así de claro. Creen que los que estamos del lado de las universidades públicas nos lo inventamos. No. Y lo van a escuchar ustedes del presidente del CONARI y de un rector que además no es su primera vez como rector, que ya tiene experiencia en estas lides universitarias, de que nos cuente dónde están esas rendiciones de cuentas o si es verdad que no existen y a partir de ahora las van a dar. No, son datos públicos que se pueden accesar en múltiples bases de datos, empezando por las que son de carácter financiero y las que están relacionadas con el plan operativo anual y el cumplimiento de metas por parte de las universidades en su planificación de cada año. Esa información de naturaleza, semestre a semestre, año a año, la tenemos que brindar a la Contraloría General de la República. Y esos están en el sitio de la Contraloría, por muchos años hacia atrás, donde pueden buscarse todos los detalles sobre en qué gastan los recursos. Todo eso está en las informaciones de las mismas universidades en sus sitios web y entrados en el sitio de la Contraloría de la República, donde cualquier persona puede entrar a analizarlo. Y de igual manera, es una cantidad enorme de datos que las universidades publican en sus sitios para que todas las personas puedan entrar a conocerlos, puedan entrar a ver en qué usan las universidades sus recursos, en los informes de labores que todos presentamos año con año, donde viene un detalle de la labor sustantiva de la institución que también se publican en los sitios de las universidades. Hoy en día tenemos esa gran facilidad, gracias al desarrollo de la tecnología, de que esos informes se colocan en un sitio para acceso del mundo, en realidad, para acceso de todas las personas en Costa Rica que quieren entrar a conocer los detalles de la función de las universidades. Ahora bien, usted lo mencionaba ahora que en diferentes negociaciones, no solo con este gobierno actual, sino que en el pasado ha sucedido que en un momento determinado, en una negociación del FES, representantes del Poder Ejecutivo dicen que se evidencie en el mismo documento pues la labor de la universidad y el compromiso que tiene con el uso de esos recursos. Y eso nunca lo hemos negado nosotros. Nunca hemos dicho que no a poner dentro del documento del acuerdo del FES también esa labor sustantiva que realizamos. Y esos indicadores pues generalmente se derivan de los indicadores del Plan Nacional de Desarrollo de la Educación que se aprueba por CONARE con el beneplácito, digamos, el aval de todas las universidades y que concentra la labor de lo que vamos a realizar en un periodo determinado, en un quinquenio. De ahí se derivan esos indicadores
que ahora y en el pasado y en muchas oportunidades se han sumado como parte del componente del acuerdo de financiamiento de las universidades. Y a eso nosotros no le tenemos ninguna razón para no hacerlo, porque todo el funcionamiento de la universidad es público, está al servicio de la sociedad. Y entonces poner esos indicadores dentro del acuerdo no lo vemos mal, no lo vemos negativo desde ningún punto de vista. Y así como ahora se está trabajando en estos momentos el depurar esos indicadores para incorporarlos en el acuerdo que estaremos por suscribir, ojalá a inicios de la próxima semana, de igual forma ha sucedido en el pasado y nosotros le damos seguimiento desde CONARE a esos indicadores, a esos compromisos que las universidades tienen con el país, que son derivados, como dije antes, del Plan Nacional de Desarrollo de la Educación Superior y de los planes de cada una de las universidades, con las áreas sustantivas de la universidad y en relación con los planes estratégicos que siempre contemplamos en estos instrumentos de planificación. Don Rodrigo, aquí en la esquina del parque recordamos cómo se habla en nuestras comunidades y quien nada debe, nada teme. En algún momento se planteó que la negociación del FED fuera cada 5 años y en los últimos tiempos se convirtió en ser una negociación anual y las universidades públicas no hicieron ningún problema. Bueno, si no es 5 años, lo hacemos cada año. Cuéntenos un poco de esa experiencia, porque usted nos ha hablado que no solo en este momento, sino en otras épocas con distintos poderes ejecutivos. ¿Cómo es ese proceso para que quienes no lo conocen, veíamos algunas imágenes de la sesión del martes pasado en Casa Presidencial, pero que nos pueda usted contar cómo es ese proceso al interno? Hay una propuesta sobre la mesa, ustedes plantean, ¿cómo se hace esa construcción con ambas partes? Sí, bueno, partamos otra vez del texto de la Constitución, ese que todos debemos de conocer y que uno se asombra cuando alguien dice que no lo conocía como tal. Bien, el artículo 85 de la Constitución Política establecer las bases del cálculo del FES, también lo relaciona con el Plan Nacional de Desarrollo de la Educación Superior, el PLANES, que concentra la acción coordinada articulada de las universidades. Y en este documento que se aprueba, imagínense que constancia la Constitución Política que debe aprobarse a más tardar el 30 de junio de los años múltiples de 5, y nosotros lo cumplimos. El año 2020, en medio de la pandemia, hicimos los esfuerzos para que el proceso que se venía llevando desde antes culminara con una aprobación del PLANES 21-25 antes del 30 de junio. Y ese es el Plan Nacional de Desarrollo de la Educación Superior que está vigente y para el cual pues son los recursos que buscan que se negocian permanentemente. A lo largo de la historia han habido diferentes mecanismos. Uno que nos da más tranquilidad para periodos de 5 años es cuando teníamos convenios quinquenales de financiamiento de la educación superior. El primer convenio quinquenal se dio para el periodo 90-94 y luego se vino repitiendo. Un par de años hubo situaciones fiscales que siempre hay que obligaron a que se prorrogaran las condiciones del convenio anterior por un año más y luego se negociaba con un convenio otra vez quinquenal para los siguientes 5 años. Esa fue la dinámica que llegó hasta el año 2017. A partir de ese momento, alegando razones de la situación financiera difícil del endeudamiento que tenía el país, en fin, todas esas razones económicas financieras que las conocemos día a día porque siempre están en la agenda de discusión nacional, hace que a partir del 17 los gobiernos, el Poder Ejecutivo, no ha querido volver a suscribir convenios quinquenales y ha pasado pues un modelo de negociación año con año, que es más desgastante. Realmente yo creo que pueden haber bases permanentes en un horizonte de tiempo, cómo se va a calcular el financiamiento de las universidades y luego reunirnos nada más para afinar los números, pero con bases consensuadas para un quinquenio. Bueno, eso no ha sido posible en los últimos años y nos lleva a que tenga que negociarse un año y eso desgasta por muchas razones, por la cantidad de reuniones, por las discusiones, por posiciones que se adoptan en relación con el financiamiento de las universidades y luego porque hay plazos. Los plazos presupuestarios están en el calendario anual. El gobierno de la República tiene que entregar el presupuesto, el proyecto de presupuesto a la Asamblea Legislativa para el 1 de septiembre y las universidades tenemos que entregar nuestros presupuestos a la Contraloría antes del 30 de septiembre, o sea, un mes después. Y este año en particular nos
preocupaba que avanzara el tiempo y no se convocaba a una primera reunión de la comisión de enlace. Finalmente, el 9 de agosto, tuvimos esa primera reunión en la cual las universidades llevamos nuestra propuesta para iniciar este proceso de negociación. Unos días después, 2 días después, el gobierno entregó la propuesta que también conocemos, en la cual se plantea una disminución de los recursos para el FES, que generó la manifestación multitudinaria, bonita, alegre, enorme que tuviste de esta semana, y también un replanteamiento del gobierno en el sentido de que ya aceptaban que el FES no se puede rebajar y quedaba pendiente el otro componente del FES, porque la misma constitución política dice que no puede ser menor al del año anterior, pero que debe reconocer el... Y en el manejo de lo que significa coste, han habido también diferentes fórmulas a lo largo del tiempo, que es la variedad de momentos todavía falta por resolver, y estamos esperando que el Ministerio de Hacienda nos dé una respuesta, y ojalá, como he dicho y como todos esperamos en las universidades, que en los primeros días de la próxima semana podamos llegar a ese acuerdo que asegure el financiamiento para las universidades en el marco de lo que establece el artículo 85 de nuestra Constitución Política. Yo le he dicho en muchas ocasiones a lo largo del tiempo, uno, en la función que tiene acá, no va a firmar un acuerdo que sea contrario a la Constitución Política, no puede hacerlo, pero los ministros tampoco pueden. Todos respetamos, todos juramos cumplir, respetar, defensión política, y en de esta naturaleza la Constitución Política está presente. Y hay una frase de don Rodrigo Facio, también allá en el 49, en la Constituyente, que a mí me encanta utilizarla. Él hace un análisis de que la universidad no tenía alguien que la defendiera a nivel presupuestario en los procesos de la elaboración de presupuesto, como estamos ahora. Dice don Rodrigo Facio en una de esas intervenciones en la Constituyente, los ministerios, cada uno tenía su ministro, que se convertía como en el abogado defensor del ministerio a la hora de pelear por el presupuesto, pero que la universidad no iba a ser defendida por el ministro de Educación. El ministro de Educación ni ganaba ni perdía directamente en su gestión por lo que hiciera la universidad, precisamente por esa independencia que tiene la universidad, que no depende del Poder Ejecutivo. Entonces dice don Rodrigo Facio, solamente un abogado puede tener la universidad. 2 puntos, el propio texto de la Constitución, y ese texto es el artículo 85 del actual, que dichosamente contempla de lo que debe ser el financiamiento de las universidades, que todos estamos obligados a cumplir en nuestro país. Don Rodrigo, y como usted lo dice, es de suma importancia que esa negociación culmine esta semana, porque estamos a días de que sea 1 de septiembre y tenga el Poder Ejecutivo que presentar la propuesta de presupuesto ordinario de la República para el año 2023, donde van estos recursos. Esa es la obligación del Ejecutivo, el poder construir un presupuesto que cumpla, ojalá, con todo lo que dice la Constitución en sus máximos, pero por lo menos en los mínimos. ¿Por qué lo digo así? Porque hay un mínimo que se establece en el FES. Hay un 8% a nivel constitucional, a nivel de educación, que es donde además hay recursos para la primaria y para la secundaria. En esa no hemos podido porque la situación fiscal del país no lo permite, pero en los mínimos, usted bien lo ha dicho, hay que cumplir con lo que establece nuestra Constitución. Don Rodrigo, en algo que usted planteó también me saltó para desmitificar, y es el tema de los recursos que no se logran utilizar en el año y que la gente dice, las universidades tienen superávit, pero hay procesos muy fuertes de contratación que en el sistema nuestro no permiten, por todo lo que conlleva de trámites que se construye un año. Pero cuéntenos usted acerca de este proceso de los grandes superávit que dicen algunos que tienen las universidades y que deberían de rebajárseles de lo que al año siguiente se les da, don Rodrigo. Sí, bueno, que dicha que toca este tema, porque también hay muchos mitos en el superávit. El superávit que se ha acumulado no solamente en las universidades, todas las instituciones del Estado han acumulado superávit por diferentes razones. Una de esas razones de más reciente data es la regla fiscal, de usar recursos más allá de lo que la regla fiscal establece, aunque estén disponibles. Lucha que hemos tenido estos últimos años en las universidades para buscar cómo se flexibiliza la regla fiscal, pero tal vez es otro tema. Ahora bien, el superávit, que una parte se debe a la regla fiscal, la gran parte se debe a los procesos de contratación que son tan engorrosos y tan largos.
Entonces, en proceso, digamos, un ejemplo para que se pueda entender mejor, la construcción de 2 sedes, que es un caso en estos momentos de la UNED. Estamos en proceso de contratación para construir las sedes de la UNED en Atenas y en Puriscal. Y esos procesos prontos a adjudicarse. Entonces, se adjudican las obras. Tenemos una cantidad de recursos comprometidos con esas 2 obras, que mientras se formaliza el contrato, se refrenda, etcétera, y comienza la construcción, pasan unos meses. Pero ya estamos casi terminando el año. Ya estamos casi a diciembre del año 2022. ¿Qué pasa? Que esos recursos que no se utilizan se entienden como superávit libre, aunque tengan un costo de uso, aunque estén comprometidos con el desarrollo de obras. Entonces, se identifica como superávit. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Iniciado el año, una vez que se señala el monto del superávit, volverlo a presupuestar para darle contenido al desarrollo de esas obras que se contrataron y que continúan su proceso en el año 2023 y en algunos casos por más de 2 años, depende de la magnitud de las obras. Entonces viene dándose una acumulación de recursos, pero también una utilización de recursos, y es como un proceso muy dinámico, de que crece y se usa, vuelve a crecer y se usa, y es la manera como normalmente las universidades han sustentado sus procesos de inversiones, que es indispensable, sobre todo para el desarrollo de infraestructura, o también en estos momentos para el equipamiento y para muchos otros bienes durables que adquieren las universidades y que en los últimos meses, en este tiempo, también causados por problemas de distribución de bienes a nivel mundial, con el problema de los contenedores, por ejemplo. Hay contrataciones que hacen las universidades que quedan adjudicadas y que por todos estos atrasos se reciben hasta el año siguiente. Y a pesar de que hay un contrato de por medio, se concibe eso como un superávit libre, pero realmente no es libre, es un recurso que ya está comprometido con un fin, el fin de poder materializar la compra, la construcción de la obra o lo que se haya desarrollado con esos recursos que están disponibles en un momento del tiempo y que se van a utilizar más adelante. Entonces es un proceso dinámico de la ejecución presupuestaria, que en el camino se identifica como superávit libre. Bueno, es el término que con base en la ley de presupuestos se utiliza, pero realmente no son recursos libres, son un compromiso para seguir el desarrollo de infraestructura o equipamiento o de compras que tiene la institución. Y eso podemos decirlo para todas, pero aquí para las universidades. Y muy importante también resaltar que en otras instituciones la ley de fortalecimiento permite que los superávit que se han acumulado por un tiempo se devuelven al Ministerio de Hacienda, digamos, al Ejecutivo. En el caso de las universidades eso no es posible. Lo dijo muy claramente la Procuraduría en una resolución del año pasado, un dictamen del año pasado, que esos recursos de las universidades, al tener origen en el FES, están cobijados por ese blindaje constitucional. Son para cumplir los fines de la universidad. Entonces, solamente la universidad puede volverlos a utilizar. No se pueden retirar para entregárselos al Ejecutivo. Y esta resolución, que como le dije, surge de una Procuraduría, también la misma Contraloría General de la República, en una reuniones que tuvimos entre diciembre y enero de este año, nos lo ratifica por escrito en el sentido, efectivamente, ese origen del FES, aunque sea superávit libre, no puede ser tocado por nadie, porque está resguardado por el artículo 85 de la Constitución Política, que realmente es de importancia extraordinaria para que las universidades podamos cumplir con la independencia que dice el mismo artículo 84 de la Constitución, esos grandes quehaceres que tenemos para la sociedad costarricense, para el beneficio de toda la sociedad. Don Rodrigo, hay gente que apoya las universidades públicas y hay gente que no. Eso es válido en la vida democrática de un país. Ahora que usted hablaba de las sedes de Atenas y de Puriscal, antes nos había escrito alguien y nos decía, ¿para qué tantas sedes regionales de las universidades públicas? Ni que tuviéramos un país de 500,000 kilómetros cuadrados. Cuéntenos usted de la importancia de que las universidades públicas lleguen a lo largo y ancho del país, don Rodrigo. Yo siempre he creído que hay que acercar las oportunidades a donde están las personas, y las universidades desde hace más de 50 años comenzaron ese proceso cuando la UCR abrió su primera sede regional, que es la sede de Occidente en San Ramón, y luego se dan otras, y luego nace la UNED en el año 77, y la UNED desde el 78 nace con esa vocación hacia los territorios. La UNED se crea en el 77, abre en el 78,
Y cuando abre en el 78, abre de una vez con 12 sedes en 12 territorios. Y hoy en día que más bien tenemos que impulsar las políticas de desarrollo con enfoque territorial, que es la tendencia que sigue el mundo para acercar los beneficios a las personas en los lugares donde viven, a los niveles locales, a los lugares más largos de las áreas centrales del país. Todavía es más importante entonces esa presencia con enfoque territorial, y en ese sentido las sedes de las universidades, de todas en conjunto, cumplen ese papel de abrir oportunidades, en este caso de acceso a educación superior en todas las regiones del país. Y vea que dije de acceso a la educación superior, a los beneficios de la educación superior, que son obviamente las carreras, los cursos, pero también la vinculación con las comunidades, la atracción de los diferentes actores locales para hacer desde las universidades diferentes acciones en beneficio del desarrollo de sus respectivos pueblos, de los cantones, de las regiones, de los territorios. Es importante esa presencia porque aunque seamos un país pequeño, hay muchas realidades territoriales diferentes. La pandemia nos dejó muy claro que las oportunidades no son las mismas en el área central que en las regiones periféricas del país, pero incluso dentro de las regiones no es la misma posibilidad que tiene una persona que vive, digamos, en Liberia, en la región Chorotega, a quienes viven en las zonas fronterizas o costeras. Entonces, hay muchas realidades territoriales que las universidades, al estar presentes en las regiones y en los territorios, tenemos la oportunidad de acercarnos y de buscar también, en conjunto con los actores locales, las respuestas que se requieren en cada momento histórico. Don Rodrigo, vamos a nuestro último corte para que regresemos al último bloque para hablar de autonomía universitaria que ha sido malinterpretada y también de que ya hay una propuesta, entiendo, de las universidades en cuanto abran, los vuelvan a poner sobre la mesa sobre el FES, por lo menos de la Universidad de Costa Rica. Pero permítanos ir a nuestro último corte y regresamos a la parte final de su programa En la Esquina del Parque. Ya regresamos. En la esquina. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la Esquina del Parque con Fernando Fait. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fait y quiero invitarlos para que me acompañen todos los sábados de 3 a 5 de la tarde en mi programa En la Esquina del Parque con Fernando Fait, un programa de análisis y opinión con invitados, documentales, rescate de tradiciones, visitas a las comunidades. Recuerde, sábados de 3 a 5 de la tarde en la Esquina del Parque, su lugar de encuentro por el Facebook Live de la Esquina del Parque y por Antena 6. Los espero. El Cuerpo de Bomberos ya está preparado para ayudar a las personas en esta época lluviosa, pero usted y su familia ya están preparados. Recuerde, tenga a mano un foco, agua potable y alimentos no perecederos. No tire basura en la vía pública, así evitaremos el colapso de las alcantarillas. Durante una inundación, evite cruzar ríos y acequias. Y si vive en zonas propensas a inundaciones y deslizamientos, identifique la ruta de evacuación. Y no olvide, en caso de emergencia, llame al 911. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web www.enlaesquinadelparque.com. Los esperamos. La señal de Antena 6 TV cada vez más cerca, cada vez más cerca.
Canal 267 de Cable Santos para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex cubriendo toda el área metropolitana. Y Canal 206 de Cable Centro para el sur de nuestro país. Si aún no tiene nuestro canal, solicítelo ya a su operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Buenas, mi nombre es María Fernanda Aguilar Cerdas, soy consumidora de aquí de la Feria del Agricultor. Bueno, yo estoy muy feliz con lo que son los precios, la calidad del producto. Están todas las calles muy limpias, está todo bien acomodado. Y aquí es donde más he encontrado productos que son sanos, productos frescos, que es lo que más me ha gustado. Productos muy buenos y de muy buena calidad. En la esquina del parque. Gracias por continuar con nosotros. 4 de la tarde con 31 minutos. Estamos en la parte final de su programa En la esquina del parque. Hoy nuestro programa 1836. Recordarles, estamos todos los sábados de 3 a 5 de la tarde aquí por Antena 6. Así como las universidades tienen sus sedes regionales, así usted puede también vernos en distintos lugares del país gracias a Vocex, Canal 22, Cable Cartago, Canal 22, Ticolínea, Canal 22, Street Fiber, Canal 22, Satélite, Canal 28, Cablevisión, Canal 47, Cable Sur, Canal 53, Cable Plus, Canal 78, Cable Centro, Canal 206 y Cable Santos, Canal 267. En esta tarde de sábado hemos venido conversando con don Rodrigo Arias Camacho, presidente del Consejo Nacional de Rectores, CONARE, y rector de la Universidad Estatal a Distancia, hablando sobre el Fondo Especial para la Educación Superior, FES, que ha sido tema de discusión en los medios en los últimos días, y usted pudiera conocer desde la voz de un rector, de la cabeza del Consejo Nacional de Rectores, la información que le aclarara muchas de las noticias falsas que se plantean en torno a las universidades públicas. Don Rodrigo, no podemos desaprovechar esta oportunidad. En algún momento, cuando estábamos en pandemia y se vino un aniversario de la Universidad de Costa Rica con el historiador don Vladimir de la Cruz de Lemus, comentamos en un programa virtual como este sobre la autonomía universitaria. Y don Vladimir nos insistía, y ahora usted me lo evocaba con lo que hablaba de don Rodrigo Facio y del señor Baudrit para la constituyente, era blindar a la universidad pública en ese concepto importante de una autonomía no como la que se vende hoy, de que ustedes se sienten amos y señores de ese territorio donde están señores y señoras, para que no se me ofenda a nadie, del territorio en el que están las universidades públicas, y que son feudos propios de nada más quienes están ahí. Y usted inició el programa con una frase muy importante: la universidad pública es de todos, no solo de quienes estudian ahí. Podamos explicarle lo más llanamente posible, don Rodrigo, a la gente qué es la autonomía universitaria y qué no es de lo que han querido decir de que son feudos de uso y manejo de algunos pocos en este país.
Bueno, hay muchas formas desde las cuales debemos abordar lo que significa la importancia de la autonomía. Voy a leer nada más de un voto de la sala cuarta, es el 13-1393, que yo siempre lo utilizo y que fue sobre una situación allá de principios de la década de los 90, pero gira en torno a la autonomía. Dice la sala cuarta, universidad, como centro de pensamiento libre, debe y tiene que estar exenta de presiones o medidas de cualeza que tiendan a impedirle cumplir o atenten contra su gran cometido en la sociedad. Ahorita podemos hablar de cometido, pero es esa labor sustantiva esencial que tenemos en sociedad, en la sociedad general, la universidad, en la costarricense, con algunas particularidades de nuestro modelo de desarrollo. Y precisamente para continuar con este voto de la sala, en materia de lo que se espera de la universidad en la sociedad, lo cual se justifica que tenga la autonomía. Esa idea en el desarrollo de sus funciones, dice también la sala en esa materia. La autonomía universitaria tiene como principal finalidad procurar a la sociedad todas las condiciones jurídicas necesarias para que lleve a cabo con independencia su cultura y educación superior. Dice luego, la universidad no es una simple institución de enseñanza, pues a ella corresponde la función compleja de su naturaleza de realizar y profundizar la investigación científica, cultivar las artes, las letras en su máxima expresión, analizar y criticar con objetividad, conocimiento y racionalidad la realidad social, cultural, política y económica de la sociedad y del mundo, proponer soluciones a los grandes problemas y en el caso de como el nuestro, debe de servir de impulsora de ideas y acciones para alcanzar el desarrollo en todos los niveles, contribuyendo con esa a la realización efectiva de los valores fundamentales de la identidad costarricense, que pueden resumirse en la democracia, el Estado social de derecho, la dignidad del ser humano y el sistema de libertad, además de la paz. En síntesis, para referencia al voto 93 de la sala, dice, propósitos es creada la universidad, sin perjuicio de las especialidades o más se le asigna. Nada menos que eso se espera y exige de ella. Vea, dice, se exige de la universidad. Tenemos entonces que tomar esa exigencia, la institución política da al crear la universidad con todas las que tiene, y dentro de ellas la independencia en relación con los poderes, con el legislativo y con el ejecutivo. No es de recibo de ningún punto que vengan a venir autoridades de uno u otro poder. ¿Cómo cumplir el grandísimo cometido que tiene en la sociedad una universidad pública? Es por ello que el artículo 84 da el sostén, da la razón de lo que vienen a ser la autonomía en su máxima expresión para que las universidades puedan cumplir con esas labores que la sociedad espera, con esas labores que la sociedad exige de una universidad. Por eso es la autonomía en todas sus dimensiones, para que pueda cumplir el desarrollo de funciones que nos corresponde. La autonomía tendríamos pues incluso del siglo pasado, cuando se dan esos movimientos para que las universidades siguen de los poderes que las tenían sometidas y que le decían cómo hacerlo. Córdoba en 1918 ya dentro de nuestro latinoamericana, que incide en el desarrollo al incorporar la autonomía como un valor para que con ese altísimo cometido social pueda llevar adelante la función que tiene para el desarrollo de los países. La UCR y luego cada una de las universidades en nuestro país de ese espíritu de la autonomía por la responsabilidad que conlleva en la función para con la sociedad. Realmente se ha venido generando a lo largo de los años, pero que busca que la universidad pueda cumplir sin presiones de ninguna naturaleza ese altísimo cometido tan variado como el que leí,
que le corresponde cumplir para el de la sociedad. Y desde ese tenemos que ver que no es algo nada más para la universidad, es que es parte de lo que el país requiere. La universidad, autonomía, cumple ese papel esencial que de una u otra forma va dando fisonomía a la sociedad también con el paso de los años. Y por lo tanto, la autonomía es también un valor del país, es un valor de la sociedad, es un valor indispensable, un sistema democrático, al decir que existen estas instituciones con autonomía constitucional para que puedan ayudar a ese esquema de pesos y contrapesos que establece la misión, que establece la visión de sociedad que nuestra constitución política contempla y lleva cuando se aprueba en 1949. Pesos y contrapesos, diferentes poderes para que exista esa división de poderes, autonomías constitucionales que vienen entonces a dar en conjunto pues de desarrollo social político para Costa Rica, en el cual ellas son indispensables, y la autonomía para que se cumpla esa labor que hace un rato resumí en la lectura de dicho voto de la Sala Cuarta y que se resume en estar al servicio de todas esas necesidades para que haya un desarrollo más sostenible, un desarrollo más duradero a partir de todas las funciones que cumple la universidad, que son esenciales para las sociedades. Lo han sido antes, hoy en día es indispensable, todavía van a ser más necesarias dentro de los desafíos, los retos y las oportunidades que el mundo presenta, los países en el futuro, y queremos las personas mejor preparadas, y esas personas no podrán estar en esa condición de mejor preparación si las universidades no cuentan con los recursos para cumplir libremente la función que les corresponde en nuestra sociedad. Qué importante lo que nos plantea el señor rector de la Universidad Estatal a Distancia y presidente del CONARE, que creo que ha tenido algún problema con la calidad del internet y ahorita, bueno, se nos ha quedado por ahí pegada la señal. Esperamos poder retomarlo para los minutos finales del programa. Vean ustedes lo trascendental de entender un concepto como debe ser, recurriendo no solo jurídicamente como lo hace el señor rector a ese voto de la Sala Constitucional, sino dimensionándolo en la historia política y jurídica de este país. La construcción de la Costa Rica que hoy disfrutamos, con sus errores, pero con su mayoría de aciertos, se originó en una discusión en la cual se valoraban cuáles eran el tipo y la calidad de las instituciones que debían estar presentes en la construcción del Estado país. Ubiquémonos en 1940, cuando nace la Universidad de Costa Rica. ¿Cuál era la Costa Rica que se esperaba para futuro? Una Costa Rica de aquellos años que todavía su niñez caminaba descalza, que no había acceso al calzado, que se dio en esa administración del 40 al 44 con planes agresivos, que no había una seguridad social, que no había una universidad pública fuerte, que por supuesto le faltaba más a la educación primaria y secundaria, que además faltaba para los años venideros la construcción del acceso a la electricidad y a la telefonía a lo largo y ancho del país, a que existiera agua potable para todos y no para unos pocos. Esa construcción país incluyó a las universidades públicas, que hoy contamos con ellas, que gozan de una autonomía constitucional, porque visionariamente aquellos constituyentes del 49 entendieron el entorno no solo de Costa Rica, sino del mundo, de lo que había sido universidades públicas en la que algún poder del Estado metiera mano y dijera por dónde y cómo debía regirse. No son feudos, no son repúblicas aparte, son visiones de mundo incluidas en nuestra constitución política y que han dado fruto a lo largo de todos estos años. No sé si logramos poder retomar a don Rodrigo, que veo que la imagen se quedó pegada por ahí. No sé si el equipo de producción me indica, por favor, si tenemos posibilidad de retomar
para los minutos finales al señor presidente del Consejo Nacional de Rectores y rector de la Universidad Estatal a Distancia. Me dicen que parece que se quedó pegada la imagen y la señal de don Rodrigo. Si lo lográramos en estos 10 minutos finales, pues estaríamos incorporando queríamos conversar con don Rodrigo sobre el aumento que ha propuesto ayer la Universidad de Costa Rica, que incluya la inflación y a la vez un aporte de 26,000 millones de colones contra el rezago educativo. Como les hablaba al principio del programa, cuando esperábamos a don Rodrigo, no ha habido una nueva reunión de la mesa de diálogo del proceso del FES desde que el martes pasado fueron recibidos por la ministra de Educación y fuera la ministra de Educación en conferencia de prensa la que informara al país que, siguiendo el mandato constitucional, el gobierno de la República en el Poder Ejecutivo tomaba la decisión de dejar sin efecto lo que había planteado al inicio de la reducción del Fondo Especial para la Educación Superior FES para 2023 y respetando el mandato constitucional de su artículo 85, establecía como base de diálogo mantener el mismo presupuesto que se tuvo en 2022 para 2023. Y es así, después de ese anuncio en el que ella manifestó que la mesa se trasladaba para el día jueves, que no han sido nuevamente llamados a participar en esta mesa de negociación entre los personeros del Poder Ejecutivo y las representaciones de las universidades públicas del país. Don Rodrigo, no sé si ya está con nosotros nuevamente. Parece que estamos con un problema de la señal del internet de don Rodrigo donde se encuentra ubicado. Más bien agradecemos primeramente un día sábado que nos acompañen. Nosotros hacemos siempre el esfuerzo para que aún en día sábado, donde muchos tienen la oportunidad de poder informarse en la tranquilidad de su casa una tarde de sábado, poder tener a los actores de la vida política nacional, cantonal, explicándoles, contándoles, comunicándose con ustedes. Así que agradecerle mucho a don Rodrigo Arias Camacho, presidente del CONARE y rector de la Universidad Estatal a Distancia, por haber hecho el esfuerzo hoy de acompañarnos y además nos jugó una mala pasada la conexión de internet. También entendemos, lo vivimos fuertemente en pandemia. Hay momentos en horas del día donde hay picos más altos, por más internet dedicada que digamos tener unos u otros. Lastimosamente hay un compartir de internet de la banda en la que estamos. Igual estamos a la espera como país de la banda 5G que permitiría mejor conexión al internet. Eso es lo que se plantea, pero aún con eso no es excusa y hacemos nuestro mejor esfuerzo para que usted tenga toda la información a mano y tome usted sus decisiones y sus posiciones. Por supuesto, como lo hemos hecho a lo largo de más de 17 años, en noviembre estaremos cumpliendo 18 años como programa. Por supuesto que manifestamos lo que pensamos, lo que sentimos de un tema. Y en esta ocasión, por supuesto que estamos del lado de las universidades públicas. Que hay que corregir muchos errores, hay que corregirlos. Que hay que mejorar para bien de lo que hablábamos ahora, lo que leía don Rodrigo, para bien del país, sí. Las universidades públicas cumplen un rol muy importante, no solo en la formación, sino también en la investigación. Mucho de lo que usted y yo comemos ha llegado a nosotros después de procesos de investigación de las universidades públicas, especialmente de nuestra querida Universidad de Costa Rica, la más viejita de todas, con más de 80 años,
Y eso significa que podamos también, con respeto y basados en la verdad, llamar la atención. Y eso lo tenemos que decir aquí. Por supuesto que las señoras y señores diputados a la Asamblea Legislativa, que nos representan a unos y a otros, tienen derecho a levantar su voz y a pedir los informes, la información necesaria para poder tener informados a quienes representan. Pero eso debe darse dentro de un marco de respeto y para poder lograr que podamos tener claridad en lo que se plantea. Permítanme, nos quedan 5 minutos de programa. Hay un problema con la conexión, pero vamos a ver si tenemos telefónicamente a don Rodrigo Arias. Don Rodrigo, buenas tardes nuevamente. Sí, bueno, no sé, problemas técnicos hoy, ni modo. Pero para que usted pueda decirnos de este planteamiento que se ha hecho de que se incluya la inflación y un aporte contra el rezago educativo, don Rodrigo. Sí, bueno, partamos de lo que dice el texto de la Constitución Política. Dicho texto señala que el FES no puede ser inferior al del año anterior y que además debe de incorporar el costo de la vida. Eso, como lo dije ahora durante la entrevista, ha tenido diferentes formas de verse a lo largo del tiempo. Y han sido diferentes formas, de verdad, con diferentes variaciones para entender cómo incorporar costo de vida. Cuando había convenios quinquenales, que también lo mencionamos durante la entrevista, había una dinámica de revisar la inflación conforme iba avanzando para ir haciendo ajustes y luego reconocerla retroactivamente y aplicarla de nuevo al año siguiente. En fin, hubo muchos mecanismos. Ahora que estamos en esta situación actual de la revisión anual del acuerdo anual del financiamiento para las universidades, pues entra siempre el cuestionamiento de cómo calcular la inflación, porque hay diferentes referencias de inflación. En los últimos años, dada la situación fiscal del país, habíamos utilizado como referencia en ese componente del FED la inflación interanual, que, para citar un caso, la que se está aplicando en el presupuesto 2023 era apenas de 1.34, si no me equivoco, 1.34, que era la interanual a mayo del año 2021. ¿Y por qué a mayo? Porque las conversaciones siempre se iniciaban en junio. Por eso usábamos la inflación que se había acumulado durante los 12 meses anteriores, que es la inflación interanual. ¿Cuál es la diferencia en este año? Pues que tenemos inflación muy alta, altísima, que nos está afectando a todos. Entonces, entra la discusión sobre cuál inflación usar como referencia. Y ahí hay diferentes parámetros: la acumulada, la proyectada del año, la interanual, la que el Banco Central establece. Y precisamente es donde se dan entonces diferentes posibilidades de cumplir el mandato constitucional, haciendo uso de la inflación, del indicador de inflación que se proyecte para el año 2023, para efectos del cálculo de ese componente del FES. En ese punto es en el que nos encontramos. Nosotros hicimos una propuesta en la primera reunión de la Comisión de Enlace, luego vino el gobierno con la propuesta que generó toda la reacción que ya conocemos. Hicimos un replanteamiento de la propuesta y estamos a la espera de que el ministro de Hacienda nos dé la respuesta a esa nueva propuesta que nosotros presentamos y que se dé la negociación precisamente en torno a cómo incorporar este componente dentro del acuerdo de financiamiento de la universidad. En eso pues surgen también diferentes variables que giran en torno a la discusión que tiene que darse en la Comisión de Enlace y que ojalá se realice entre lunes y martes de esta semana y cerremos este capítulo y aseguremos el financiamiento. Pero don Rodrigo, disculpe, ¿ya fueron convocados por el Ejecutivo? No, tal vez le explico en qué situación nos encontramos en este momento. Todos vimos y se hizo público también que después de la sesión del martes se había convocado para el miércoles en la tarde a Comisión de Enlace.
pero también se hizo de conocimiento de la ciudadanía que el miércoles a las 7:20 de la mañana recibimos una nota de la señora ministra del Ministerio de Educación Pública en la cual suspendía la sesión de ese día y pedía alguna información adicional para ese componente del convenio en el cual se concentra la labor y el compromiso de lo que la universidad está realizando y que, como ya hemos dicho en múltiples ocasiones, generalmente toda esa información está en bases públicas y particularmente en este caso en el Plan Nacional de Desarrollo de la Educación Superior. Bueno, ese miércoles, como se había suspendido la reunión, nosotros trabajamos, grupos técnicos estuvieron reunidos desde temprano en CONARE y al final de la tarde también los rectores y enviamos la respuesta al MEP. Eso fue a las 4:30 de la tarde. También le adjuntamos un borrador del posible acuerdo con base en los formatos que se han venido utilizando para estos acuerdos. Y un poco más tarde, en horas de la noche, le enviamos el archivo con los indicadores que se han usado en otras ocasiones en relación con esa labor que las universidades dan a la sociedad. Eso fue el miércoles tarde. El jueves, en horas de la tarde, contactamos con el MEP, con el Ministerio de Educación Pública, particularmente con la ministra, quien nos dijo que estaban analizando ese documento, que el otro de compromisos les había gustado mucho, pero ahora necesitaban vincular entonces los indicadores con los compromisos y que para esos efectos habilitáramos un equipo técnico que trabajara en darle esa forma. Este equipo técnico se reunió desde ayer en horas de la mañana y se ha estado trabajando. Hoy se ha seguido en las universidades afinando esos detalles para que este capítulo del convenio quede listo en este fin de semana y que el lunes el grupo técnico lo vea nuevamente y ya se incorpore al documento que iría como insumo a la comisión de enlace. Entonces, ¿qué faltaría? Que ya con esto elaborado se convoque comisión de enlace para dilucidar sobre todo dos cosas: darle el visto bueno final a este punto de la cláusula relacionada con los compromisos y los indicadores, que como dije antes, pues no es la primera vez, ya en muchos convenios han estado presentes. Y en segundo lugar, que acordemos lo de la inflación para el próximo año, el componente ese de costo de la vida. Eso es lo que falta. Como yo vi que se van dando las conversaciones, y si este documento queda efectivamente revisado por las universidades que están trabajando hoy en eso, hoy y mañana si es necesario, el lunes ya se le dé el visto bueno al documento que iría en el convenio y se fije una fecha para la comisión de enlace. Lo ideal sería que fuera el mismo lunes en la tarde, pero si no, creo que a más tardar debe de ser el martes de esta próxima semana. Don Rodrigo, nos ha ganado el tiempo, agradecerle y un mensaje final en esta conversación que no es sobre universidades públicas, es sobre Costa Rica y sobre la importancia de las universidades públicas en la construcción de un mejor presente y sin duda alguna un futuro que sea mejor para todos, don Rodrigo. Efectivamente, debemos de ver la universidad pública como una institución que pertenece a Costa Rica, que está al servicio de Costa Rica, que Costa Rica puede contar siempre con la universidad pública en todos los momentos. Ahora en pandemia vimos las respuestas de la universidad pública a las diferentes situaciones que se presentaban. Y esa labor de la universidad, que ha sido esencial a lo largo de la historia, es crítica hoy en día para sentar mejores bases para el futuro desarrollo de nuestro país. Y decirle al país que cuente siempre con la universidad pública. Estamos al servicio de Costa Rica. Muchas gracias, don Rodrigo, por habernos acompañado en esta tarde de sábado. Muchas gracias y perdone los problemas técnicos que se presentaron. Muchas gracias. Con nosotros, don Rodrigo Arias Camacho, rector de la Universidad Estatal a Distancia, presidente del Consejo Nacional de Rectores. Le hemos traído esta información para que usted tome su posición, no se le imponemos. Por el bien de Costa Rica, ocupamos universidades públicas fuertes, sólidas y haciendo lo mejor por el país. Por hoy hemos terminado. Gracias al equipo de producción de Antena 6, con todos los problemitas que tuvimos, pero gracias a ustedes por su compañía. Próximo sábado, 3 de la tarde, lo espero aquí en la esquina del parque, su lugar de encuentro. Cuídese mucho. Hasta la próxima. En la esquina. Hemos presentado En la esquina del parque, su lugar de encuentro. Los esperamos todos los sábados de 3 a 5 de la tarde, aquí en el Facebook Live de En la esquina del parque y en Antena 6.